Hola, hoy vamos a estar viendo el manejo del Active Record en Ruby on Rails, ¿no? Explicando conceptos alrededor del Active Record y cómo antes de pasar a programar un proyecto, estructurar nuestras entidades o nuestra base de datos correctamente, alineados al modelo de negocio, o la lógica de negocio de los proyectos, ¿no? Pero antes quiero dar un repaso de cómo se estructura Rails, ¿no? ¿Qué patrón arquitectónico utiliza Rails? En este caso, Rails utiliza, al igual que otros frameworks, el patrón MVC o modelo pista controlador, eh, donde estos tres componentes son la base fundamental de este patrón. Voy a explicar, a partir de esta imagen que he sacado de la documentación oficial de Ruby on Rails, cada uno de los componentes. Tenemos al controlador, tenemos al modelo y a la vista. El flujo normal de una consulta a una web o a una aplicación web hecha con Ruby on Rails es el siguiente. El usuario, a través de un cliente, un navegador dentro de una computadora, una laptop, un dispositivo, hace un request o una consulta al controlador. El controlador es quien se encarga de procesar la lógica dentro de la aplicación. Es decir, la lógica, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, piensa o analiza la consulta y define qué es lo que va a requerir hacer con esa consulta. Si va a necesitar consultar datos o simplemente hacer una operación, por ejemplo, una suma y devolver los resultados a la vista y que estos resultados se muestren al usuario finalmente, o si necesita hacer algún registro en la base de datos, esto lo hace a través del modelo, o necesita leer algunos datos, o necesita eliminar, ¿no?, algún dato. Todo esto lo hace a través del modelo. Pero es quien decide finalmente y analiza el request y da el response, ¿no? Todo esto lo hace a través de esta flecha, que lógicamente es un router, ¿no? O un route, que está simbolizada dentro del documento, dentro del proyecto Ruby on Rails como route RB, ¿no? .rb. Entonces, al pasar el request por el controlador, como les decía, decide qué hacer con esta consulta. Si es que pasa por los datos o es que necesita o requiere consultar, ejecutar alguna operación en la base de datos, delega el proceso o llama al modelo. El modelo es quien tiene o quien representa la base de datos y también representa el modelo de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Con negocio no me refiero físicamente a un negocio establecido, ¿no?, una bodega o un centro comercial, sino la lógica de negocio corresponde a lineamientos que tiene un negocio para funcionar correctamente, que son abstraídos al modelo de lógica de programación e incluidos dentro de este componente model. Por ejemplo, si estamos haciendo una aplicación para reservas de libros, la lógica de negocio nos dirá qué restricciones puede tener este programa. Por ejemplo, que un libro pueda ser prestado siempre y cuando se tenga en stock, ¿no? O que un libro pueda ser prestado por un usuario siempre y cuando no tenga más ya de 5 libros prestados actualmente, ¿no? Toda esta lógica se maneja dentro del modelo. Son lógicas de negocio. Y también representan las entidades, ¿no?, que son clases que se abstraen a la base de datos. ¿Qué quiere decir? Cada una de las clases que se pongan dentro del modelo o entidades que estén dentro del modelo, van a ser representadas también en la base de datos como tablas. Es decir, podemos tener entidad usuario o clase usuario, entidad o clase préstamo, entidad o clase libros, ¿no? Y cada uno de estos va a tener una tabla en la base de datos. ¿Y qué es lo que hace el modelo? Es el único componente capaz de relacionarse con la base de datos, ¿no? ¿A través de qué? De queries y responses, ¿no? En lugar de hacer nosotros una query con SQL directamente, podemos utilizar el lenguaje Ruby dentro del modelo para realizar las consultas y obtener las respuestas de la base de datos directamente. Después de esto, el modelo devuelve formateadamente las datas al controller. Puede ser en formato array, formato hash, string, etc., ¿no? Y el controlador decide devolver, ¿no?, a través de la vista, dinámicamente devuelve al usuario finalmente, ¿no? Y la vista, como única característica, se puede decir que es quien se encarga de mostrar finalmente al cliente los datos que están requiriendo, ¿no? Y esta es la forma o el patrón arquitectónico que tiene Ruby on Rails a alto nivel. Ahora voy a pasar con la explicación de un ORM, ¿no? Y vamos a ir escalando así hasta llegar al centro del Active Record de Ruby on Rails. Entonces, un ORM en concepto es el Object Relational Mapping, ¿no?, en sus siglas en inglés, o el mapeo relacional de objetos.
¿Qué quiere decir? Que representa un conjunto de técnicas en programación informática, y esto es importante porque ORM no es una tecnología como tal, es un conjunto de técnicas en programación informática que intentan hacer que los sistemas incompatibles cooperen, se comuniquen e intercambien información. Al mismo tiempo, intentan facilitar la vida de los desarrolladores, ¿no? Aquí ya nos va dando una señal de que un ORM va a facilitar la vida al momento de intercomunicar componentes, y con el concepto de acá abajo nos va a quedar mucho más claro, ¿no? Es una técnica que permite trabajar con datos de una base de datos relacional usando objetos del lenguaje de programación. Es decir, sin la necesidad de utilizar queries de SQL, podemos interactuar con una base de datos utilizando solamente objetos, ¿no? De un lenguaje de programación determinado. Y es por esto último que existen ORMs para los distintos lenguajes de programación. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, SQL Alchemy para Python, Prisma para el entorno de JavaScript y TypeScript, Eloquent dentro de Laravel, Hibernate para Java, Entity Core, Framework Core para C# y .NET, y por último, y entre otros más, Active Record para Ruby on Rails, que es el ORM que nos facilita la comunicación con la base de datos sin que nosotros sepamos de SQL, ¿no? Y para que sea más fácil. Entonces, haciendo una analogía, podemos decir que un ORM, simbolizado por un puente, es la conexión que nos da entre el lenguaje de programación y una base de datos. Una base de datos relacional. En este caso, nosotros no necesitamos saber qué es lo que pasa en este puente, ¿no? En el ORM, para hacer las consultas o interactuar con la base de datos únicamente utilizando Ruby, en este caso de Ruby on Rails. ¿Y qué hace el Active Directory, ¿no? ¿Qué hace esta conexión? Bueno, conecta modelos de Ruby con tablas, conecta atributos con columnas, atributos de las clases o de los modelos de Ruby con columnas de las tablas reales, conecta objetos, ¿no? Objetos de Ruby con registros de la tabla de datos, maneja consultas, podemos hacer queries, permite crear, leer, actualizar y eliminar datos, podemos definir asociaciones entiéndase como relaciones entre las tablas, uno a uno, muchos a muchos, ¿no? Hacer validaciones, hacer callbacks, scopes y otras cosas, ¿no? Validaciones como por ejemplo que no se guarden datos vacíos para el nombre, que el precio de un producto sea mayor a al número 1, por ejemplo. Un callback puede ser una función que nos ayuda a nosotros a hacer validaciones, pero hacer otro tipo, son funciones que nos ayudan, que son muy parecidas a las validaciones, pero que no encajan dentro de las validaciones. Ya lo vamos a ver en un momento. Los scopes y también, y los scopes que prácticamente son formas de aplicar el try, que en Ruby on Rails en general es don't repeat yourself, ¿no? Nos ayuda a mapear o a escribir funciones que nos ayudan a hacer queries que se usarán continuamente, como por ejemplo queries de ordenamiento, ¿no? Decir que nos brinden la lista de productos de una tabla ordenadas por el precio. Podemos hacer un scope para eso, podemos hacer un scope para que nos den una lista ordenada de usuarios por su edad, ¿no? Y así. Ahora sí, vamos directo al Active Record, ¿no? Y hay conceptos relacionados al Active Record, por ejemplo, una clase, modelo, objeto, instancia, tabla, base de datos y muchas otras, ¿no? Vamos a definir primero los que están aquí arriba. Cuando hablemos de Active Record o el ORM de Ruby on Rails, vamos a siempre estar hablando de clases. Una clase en Ruby es una plantilla o definición que describe qué atributos puede tener un objeto, qué comportamiento puede tener este objeto también. Esto viene de la teoría de programación orientada a objetos, ¿no? Donde nos dice que una clase aplicada en programación orientada a objetos se puede definir como una plantilla, donde los atributos son las características que tienen ese objeto y los métodos pueden ser los comportamientos que pueden tener. Por ejemplo, tenemos una plantilla que se llama animal y los atributos pueden ser nombre, edad, ¿no? Y el comportamiento puede ser correr, caminar, volar, ¿no? Métodos. Ahora, el modelo es una clase que hereda de otra clase que se llama Application Record y usa Active Record, ¿no? O sea, es decir, con un modelo dentro de Ruby on Rails podemos estar ya usando características o atributos del Active Record. Lo vamos a ver en un momento. ¿Qué hace? Representa una entidad de negocio, una tabla, que se conecta con una tabla, permite consultar datos, definir relaciones, aplicar validaciones, ejecutar lógica relacionada a esa entidad. Bueno, ya les mencioné hace unos minutos que es una validación, que es la lógica de negocio, las queries que podemos hacer, las relaciones que existen, que también lo vamos a ver a más detalle en unos momentos. Y un objeto, prácticamente, o una instancia, dentro del mundo de Ruby on Rails, ya que es programación orientada a objeto prácticamente, un objeto es la instancia concreto creado a partir de una clase. Es decir, si tengo mi clase animal, que les comentaba hace un momento, una instancia de ese objeto puede ser un perro, ¿no? Y a ese perro le podemos poner el nombre y la edad, con los atributos que tiene, y los comportamientos puede ser correr o ladrar, ¿no? Esa es la instancia.
Hay una diferencia entre clase y modelo. Toda clase de modelo es una clase Ruby, pero en Rails el término modelo, en Rails el modelo, se usa para una clase que representa una entidad persistida. Es decir, cada vez que nosotros hablemos de un modelo en Ruby on Rails, vamos a estar haciendo referencia también a una tabla que ya existe en la base de datos, ¿no? Si tenemos un modelo de usuarios, es lógico que tengamos una tabla que se llame usuarios en la base de datos. Igual, si tenemos un modelo que se llame libros, es lógico que tengamos una tabla que se llame libros en la base de datos también. Y ahora, pasando, esto ya son conceptos de base de datos, pero ¿qué es una tabla? En la base de datos, una tabla almacena registros del mismo tipo. Es decir, si yo tengo una tabla llamada usuarios, dentro de esa tabla no puedo registrar animales o libros, ¿no? Debe ir registros de un mismo tipo. Todos deben ser usuarios. Y se compone de columnas, ¿no? Que son los atributos, por ejemplo, columna ID, columna nombre, columna edad, filas, que son los registros. Por ejemplo, en la fila 1 puede estar el nombre de Rodrigo, ¿no? Y su edad. También se compone de un primary key, que es el identificador único de un registro. Un foreign key es un identificador que hace referencia a otra tabla, ya le voy a dar un ejemplo en un momento, índices que nos ayudan a hacer queries más rápidas, ¿no? Y restricciones, y esos son los famosos constraints en SQL, ¿no? Por ejemplo, un constraint unique en SQL que no permita que ese valor se repita en otro registro, por ejemplo, muy usado en los documentos. Nos ayuda a que el documento de un registro no se vuelva a repetir en otro registro, ¿no? Igual con el email, cuando estamos registrando una base de datos de usuarios o una tabla de usuarios. Y una base de datos es donde viven todas las tablas y sus datos persistentes, ¿no? ¿Qué contiene? Bueno, las tablas. En el caso de las columnas, son los atributos de una tabla, ¿no? Aquí vemos una tabla gráficamente donde tenemos atributo ID, name y age para la tabla owners, dueños, ¿no? Cada uno de estos corresponde a una columna diferente. En el caso de registros o filas, corresponden a cada uno de los registros de esta tabla. Para esto se puede describir que tenemos dos registros, ¿no? De ID 1 y ID 2. En el caso de primary key y foreign key, se puede decir que primary key es el identificador único de una tabla. Es recomendable que una tabla solamente tenga un primary key, ¿no? Para poder identificar un registro con ese primary key. Y en el caso de un foreign key, es un ID dentro de otra tabla que hace referencia a una primera tabla. Es decir, y para dar un ejemplo, aquí tenemos dos tablas, ¿no? Owners y pets. Owners dueño, pets mascotas. Tenemos primary key en ambas tablas, que son los IDs. También tenemos atributos como name y age en owners y name y owner ID como foreign key, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Con esto estamos trazando una relación entre owners y pets, donde le decimos que el foreign key o owner ID que coloquemos aquí va a definir quién es el dueño de esa mascota, ¿no? ¿Quién es el dueño? Vamos a ver este ejemplo. Tenemos dos registros para owners y tenemos cuatro registros para pets. En el caso de owners tenemos el registro de ID 1 y el registro de ID 2. En el caso de pets tenemos 1, 2, 3 y 4. Pero el owner ID, es decir, el dueño, el ID del dueño que corresponde a esa mascota, para el registro 1 de pets es 1 también. Entonces la relación sería que para el owner Rodrigo, el owner Rodrigo tiene como mascota a Balto. El owner Rodrigo también tiene como mascota Caramelo, porque ambos tienen el owner ID 1, que corresponde a su ID del owner. Y también tenemos a el owner o dueño de Manchas es César, porque tiene el owner ID 2, ¿no? Y el owner tiene ese mismo ID. Y lo mismo para Garritas. Entonces, de esa forma podemos distinguir primary key de foreign key. Continuando, en cuanto a asociaciones, este tipo de asociación, por ejemplo, es de uno a muchos, ¿no? Un owner puede tener muchas mascotas, pero también existe de uno a uno, muchos a muchos, ¿no? Entre otras asociaciones. En cuanto a validaciones, el Active Record, ¿no? Nos permite hacer validaciones a nuestros datos antes de que se guarden los registros. Por ejemplo, podemos validar que el registro que estemos guardando sea un email. En el caso de un teléfono, podemos validar que el teléfono cumpla con las características de un teléfono y que también tenga la longitud de un teléfono, ¿no? Así como podemos validar que por ejemplo, que la ciudad que estamos guardando en una tabla corresponda a una ciudad existente, ¿no? Todo esto lo podemos hacer con las validaciones. Ahora, los callbacks es algo muy importante y muy interesante porque existe un ciclo de vida de objetos. Aquí podemos ver esto en la documentación oficial. El ciclo de vida se compone por momentos, created, updated y eliminación. Esto quiere decir que estas funciones que vayamos a crear nos permiten interactuar o hacer operaciones durante, antes o después de cada uno de estos momentos. Vamos por aquí, por ejemplo, a la disponibilidad de callbacks, el creating object. ¿Qué quiere decir? En la creación de un objeto, es decir, cuando vamos a registrar un objeto en la tabla, tenemos todo este tipo de callbacks que podemos utilizar.
Before validation, ¿qué quiere decir? Que esto se va a ejecutar antes de la validación. After validation, que lo que le pasemos aquí se va a ejecutar después de la validación. Igual, before save, antes de guardar, around save, durante el proceso de guardado, before create, antes de la creación, around create, durante la creación, after create, después de la creación, after save, después de guardar, after commit. Commit una, es una palabra reservada o una teoría de base de datos, ¿no? Que nos permite a nosotros realizar como un preguardado en la tabla de nuestro registro, ¿no? Y hacer un rollback también si es que falla, ¿no? Entonces, antes de ese preguardado, vamos a llamarlo así, podemos ejecutar también un callback, una función, y después de hacer el rollback también. Vemos acá, por ejemplo, tenemos una validación que dice validates, esto no es un callback, pero es una validación, validates, valida que el nombre del usuario que se está guardando esté presente, ¿no? Presence true. Y antes de la validación, es decir, antes de que se haga esta validación, vamos a correr esta función, que es sencillo, pone en minúsculas y lo vuelve como título a ese nombre, ¿no? Es decir, la primera letra la pone en mayúscula, ¿no? Solamente si if el nombre está presente. Y luego lanza un log, ¿no? Esto lo hace antes de la validación. Si se fijan, el nombre que le estamos pasando acá corresponde a esta función privada. Y también dice, después de la validación, revisa si es que ocurrió algún error. Log errors, si existe algún error, errors any, va a lanzar un log de error, ¿no? Entonces, esto nos permite asegurar que llegue a nuestra base de datos correctamente los datos, ¿no? Durante todos estos momentos. Y así podemos hacerlo para la actualización y cuando eliminemos algún registro. En cuanto a las query interfaces, básicamente son un conjunto de funciones que nos permiten interactuar con nuestra base de datos utilizando el lenguaje Ruby. Por ejemplo, aquí tenemos el find, el create with, el find que nos permite, vamos a ver aquí, por ejemplo, dentro de una tabla persona nos permite buscar el primero, ¿no? O nos permite buscar la persona con ID 1. Esto hace lo mismo. También podemos buscar las personas con los IDs 1, 2 y 6 y así, ¿no? Podemos hacer queries también con where, ¿no? Que si bien es una palabra reservada de SQL, que nos permite hacer condiciones, también la podemos usar directamente con Ruby, ¿no? Person, es decir, la tabla donde el administrador tenga el ID 1 ordenado por la flecha de creación en forma descendente y traemos solamente un registro, ¿no? Entonces, existe un conjunto de datos, como vemos acá, un conjunto de métodos para nosotros interactuar con la base de datos directamente desde el modelo de Ruby on Rails. Ahora, los scopes también son algo muy interesante porque detrás de los scopes viene un concepto que se llama DRY, DRY, ¿no? Don't Repeat Yourself, que nos permite hacer métodos para métodos comunes, por ejemplo, hacer un conjunto de queries anidadas o un conjunto de queries anidadas que podamos reutilizar en diferentes momentos del objeto, ¿no? Eso, básicamente nos permite no repetir código y abstraer en una sola función que pueda ser llamada muchas veces queries, vamos a decir, complicadas, ¿no? Y después de esto, vamos a pasar a ver los ejemplos que tengo preparado para ustedes, ya un poco más acercándonos a la parte práctica. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de entidad-relación. Este concepto de diagrama de entidad-relación no corresponde netamente al Active Record de Ruby on Rails, sino corresponde a toda la base de datos relacionales. Cuando nosotros hablamos de un diagrama de entidad-relación, es una representación lógica una representación física de, em, de una base de datos. Esta base de datos que se muestra tiene 5 tablas, ¿no? Donde tenemos usuarios, tenemos books, tenemos categories y loans y profiles. Lo que nos da a entender que es una tabla de datos de una librería, una base de datos de una librería. En el caso de users, vamos a empezar primero explicando las tablas que no tienen dependencias. Por ejemplo, users, categories, no tienen dependencias de nada. A diferencia de profiles, loans, que son los préstamos, y books. Fíjense acá. Users tiene un ID, ¿no? Tiene un nombre y un email. Pero este users está amarrado o relacionado o asociado, mejor dicho, con profiles, con una relación de uno a uno. Es decir, un usuario, has1, tiene un perfil. Y el perfil tiene ID, tiene una biografía, bio, y tiene el user ID, que hace la relación a users, ¿no? Por otro lado tenemos las categorías. Una categoría tiene un ID y un nombre. Y una categoría puede tener muchos libros. Has many books, ¿no? Puede tener has many, significa tiene muchos, ¿no? Tiene muchos libros. Entonces, una categoría puede tener muchos libros y el libro tiene un ID, un title, un autor y un category ID, que hace la relación o la asociación
con la tabla de categorías. Y acá viene algo muy interesante que es la tabla de los préstamos. La tabla de los préstamos depende de users y books, porque para crear un préstamo debemos decir a quién pertenece ese préstamo y a qué libro está asociado ese préstamo, ¿no? Entonces el libro por defecto, o el libro tiene mm, las, los atributos propios de ID, loan date, día de préstamo o fecha de préstamo, return date, fecha de devolución, status, ¿no? Y el user ID, que nos dice a quién pertenece ese préstamo, y también el book ID, que nos dice a qué libro es el que al que corresponde el préstamo. De esta manera, tenemos un diagrama entidad-relación que puede ser usado bueno, todos los programas que utilizan datos relacionales, ¿no? No exclusivamente para el framework de Ruby on Rails, ni para el ORM Active Record. Pero ahora sí vamos a ir a más a detalle con el diagrama de clase. Este sí es el que maneja Ruby on Rails. Vamos a encontrar palabras reservadas de Ruby on Rails, ¿no? O del Active Record, mejor dicho. Igual tenemos las mismas tablas, user, o en este caso son clases, ¿no? Las clases hacen referencia a entidades, y las entidades, como hemos visto al inicio, son cada una de las tablas que finalmente vamos a tener en la base de datos, ¿no? User, profile, loan, préstamo, book y category. Y aquí, las clases, hay algo que mencionar y es que las clases siempre tienen que estar en singular, no users, siempre user, no profiles, sino profile. Ahora sí, en este caso, la relación de usuario con profile es has1. ¿Por qué? Porque un usuario tiene un profile, es decir, has1 tiene un perfil. Y un perfil belongs to a un usuario. ¿Qué quiere decir belongs to? Quiere decir pertenece a un usuario. Ahora, pasamos aquí a las categorías. El category has many, es decir, tiene muchos, de uno a muchos libros, has many books. Y un libro, y muchos libros, belongs to una categoría, ¿no? Vemos, vamos a decir que son la entrada o la forma de conexión has many y el retorno, la validación de la conexión con belongs to. Ahora, ¿qué pasa con el loan? El loan viene de aquí. ¿Qué relaciones tiene? La clase loan tiene la relación con usuario. Un usuario has many, tiene muchos préstamos, ¿no? Y un préstamo o muchos préstamos pertenecen a un usuario, belongs to. Lo mismo con los libros. Un libro has many préstamos. Un libro puede tener muchos préstamos y un préstamo o muchos préstamos pertenecen, belongs to, a un libro. Y acá hay algo muy especial que se llama has many throat. ¿Qué quiere decir? Has many throat, en este caso loans, hace la relación lógica de usuarios con los libros. Usuarios con los libros. Y con esto podemos llamar a los libros que tiene el usuario, simbólicamente, ¿no? Pero la relación directa no existe. Por eso usamos throat a través de ¿qué? De la tabla loans, porque es la tabla que conecta a ambos, ¿no? Entonces podemos decir que un usuario tiene muchos libros a través de loans, a través de préstamos. Y así podemos diagramar y llevar este diagrama de clase a código, que es lo siguiente que vamos a hacer. Ahora, vamos a pasar a la práctica. Aquí tengo el editor Visual Studio Code y he abierto un proyecto de Ruby on Rails. Está tal cual se inicia un proyecto de Ruby on Rails, no está con algún cambio adicional. El proyecto se llama Library. Y antes de empezar con los modelos, a pasar a código nuestro diagrama de clase, ¿no? Vamos a revisar el patrón arquitectónico que tiene Ruby on Rails. Abriendo la carpeta app, nosotros tenemos views, models y controllers, ¿no? Cada uno de estos cuenta con un archivo, en este caso application controller, application record y en este caso por defecto los layouts y el PWA, ¿no? Pero a nosotros nos interesa para este video el modelo. Application record extiende de Active Record o hereda las clases y hereda atributos de Active Record que nos van a permitir a nosotros utilizar validaciones, realizar callbacks, realizar query interfaces, ¿no? Entonces, cada uno de los modelos que vayamos a crear, cada uno de los modelos que vayamos creando aquí va a contener lógica de negocio, va a contener o va a ser posteriormente migrada a una entidad y a una tabla dentro de nuestra base de datos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Aquí nosotros tenemos nuestro diagrama de clase, ¿no? Y debemos hacer todas estas tablas. Vamos a empezar por las tablas que no tienen dependencias, por ejemplo, usuario y categoría. User y category. Voy aquí a mi terminal, en este caso yo uso wrap. Voy aquí y voy a escribir Rails, que es el comando de Ruby on Rails, generate o generate model. Aquí ya me autocompleta, ¿no? Username, string, email, también string, que corresponde a los tipos de datos y a los atributos que tenemos. No es necesario poner el ID porque nosotros no estamos usando un ID diferente al que te brinda Ruby on Rails por defecto.
Ruby on Rails se brinda un ID autoincremental y de números enteros. Doy Enter y van a ver que aquí se ha creado varias cosas importantes. La migración de usuarios, se ha creado el model, user y los test unitarios, ¿no? Que lo vamos a dejar de lado para el video. Y vamos a ver aquí, se ha creado el usuario que extiende application record. Aquí no vemos los atributos que hemos creado, pero sí los vemos aquí en la migración. Vamos a db, a migrate, y aquí tenemos la migración, ¿no? Que nos dice que se va a crear una tabla de nombre de usuarios, ¿no? Con estos atributos de tipo string e email. Podríamos aquí empezar a poner validaciones, aunque sea nulo en false y todo. Pero la idea de utilizar modelos en este caso es hacer todas esas validaciones desde el ORM, que es el Active Record, ¿no? Ya tenemos el usuario, podemos hacer la migración para crear la tablita, pero vamos a crear las demás tablas de momento. Voy a crear ahora category. Siempre es en singular cuando se crea, ¿no? Rails, G, no, de generate, model, category. Pongo, solamente tiene el name, que es string. Name, string. Listo, le doy enter. Y con esto igual se ha creado lo mismo, ¿no? Voy acá, tenemos dentro de model a category, vacío, y tenemos la nueva migración, que es category, ¿no? Y vamos creando así todas las tablas. Ahora sí, viene lo interesante porque ya vamos a empezar a crear las tablas profile, load y book. En profile tiene la relación 1 a 1, ¿no? Y un profile pertenece a un usuario. Entonces, ¿cómo hacemos esa relación? Con algo que se llama reference. Una palabra reservada que se llama reference. Entonces ponemos Rails, G de generate, ¿no? De generate, profile, y profile tiene el bio y el user ID. Pero el user ID no lo ponemos como un atributo cualquiera, ¿no? Vamos a primero crear el bio que está acá. Bio string. Y voy a poner reference, perdón, user references. Referencias. Listo. Al poner esto, yo estoy creando la relación. Y fíjense acá, doy enter. Y se crea, hay un nombre, could not find generator profile. Ah, perdón. Es que no es, no, sí es profile. A ver, lo que pasa es que no le puse qué vamos a generar, ¿no? Debemos generar el modelo. Rails, G, model, profile, biostring. Listo. Enter ahora sí. Y se crea todo lo mismo, ¿no? Pero vamos a ver una característica singular de esta relación o de este modelo. Y es que aquí, a ver, perdón, aquí se ha creado con la migración con una referencia. Users null, foreign key, true. Lo que quiere decir que se va a asignar una llave foránea. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos la relación? Lo único que tenemos que hacer es, vamos a profile, belong, bueno, profile ya tiene por defecto el belongs to user, ¿no? Que es lo mismo que estamos utilizando acá. Belongs to user, belongs to user. Quiere decir que pertenece a un usuario, pertenece a un usuario. Pero el usuario no tiene nada. ¿Cómo le decimos al usuario que tiene un profile? Utilizamos la palabra reservada has one, ¿no? Vamos acá, has one profile. Listo. Con esto vamos a poder, o esto nos da los métodos, por ejemplo, para usar user.profile y nos trae el profile del usuario, ¿no? Actual. Y con esto ya estamos graficando esa relación, pero con código, ¿no? Esta relación. Ahora nos falta la de libros. Vamos a crear libros. Book. ¿Ya? Vamos otra vez al terminal. Voy a poner esto un poco más chico. A ver, voy a poner esto al costado. Voy a hacer esto mejor. Pongo esto acá, S. Y pongo esto, F. Y me voy a dejar esto acá. Y me voy aquí, a mi tablita de book, ¿no? Book tiene title, author y el category ID. Y lo mismo, Rails, generate model book. Pongo author, string. Pongo title, string. Y para el category le voy a dar category, references, ¿no? Category references. Al dar esto, al ejecutar este comando, me ha creado la migración igual, el modelo, ¿no? Y los test unitarios. Vuelvo al código yo acá y veo a book, que tiene ya la palabra reservada o la relación belongs to category, ¿no? Pero falta decirle o informar a category que tiene muchos libros, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Si para la relación que teníamos entre profile de 1 a 1 se tiene que es has one, para esta relación de book vamos a poner belongs to, no, perdón, has many, tiene muchos, has many, ¿no? Entonces le ponemos has
Has many ¿qué? Books. ¿Tiene muchos qué? Libros, books. Listo. Con esto ya estamos completando esta relación. Esta relación. Ahora, ¿qué nos falta? Los libros. Perdón. Em, los préstamos. Para los préstamos vamos a utilizar em, algo que se llama, bueno, reference también, ¿no? Vamos a hacer esto. Y bueno, dejamos acá, vamos aquí y ponemos Rails, Generate, Model, Loan. Vamos a poner primero el loan date. Vamos a poner date time. También tenemos el return date, que es la fecha de retorno con datetime. También tenemos el status, que es un string. Y tenemos las dos referencias, ¿no? User y book. Entonces lo que vamos a poner es user punto references y book dos puntos references. Con esto lo que vamos a generar es también modelo y la migración. Y vamos al código. Vemos la última migración, donde tiene el status, ¿no? La fecha de préstamo, la fecha de retorno, tenemos la referencia a su usuario, donde nunca debe ser nulo, y la llave foránea siempre debe estar presente, ¿no? En ambos, tanto para usuario y para libro. Y vamos aquí a category, no, perdón, a loan, préstamo, y dice que pertenece a usuarios y pertenece a books. Y vemos en nuestro diagrama que sí, belongs to book y belongs to user, ¿no? Y le debemos decir a usuario que tiene muchos, has many, muchos préstamos, y debemos decirle al libro que tiene muchos préstamos igualmente. Entonces vamos a usuario y le decimos que has many, no loans, de momento, has many loans, y vamos aquí a book y le decimos lo mismo, has many loans. Con esto ya tenemos esta relación casi completa de la clase entera. Lo único que nos falta es esto, que user has many books a través de los préstamos. Y para esto, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a user as many books through loans. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros consultar los libros a través de los préstamos. Has many, perdón, aquí nada más. Has many books a través de los préstamos. Listo, con esto, y si se fijan, sabiendo un poquito de inglés, ya hemos completado todo el diagrama de clases. Lo que nos quedaría sería hacer la migración. Voy a limpiar con control L en mi terminal, voy a agrandar un poquito y voy a poner Rails db migrate. Y se empiezan a crear las migraciones. ¿Qué nos dicen las migraciones? Create users, ¿no? Se está creando esta migración, está ejecutando esta migración. Y creo la tabla users. Y aquí creo la tabla categories, creo la tabla profiles, book y loans. Volvemos acá. Ya tenemos todas las migraciones aquí que fueron ejecutadas, pero vemos acá lo nuevo, que son el esquema, que es finalmente cómo se ha creado nuestras tablitas. Fíjense acá, tenemos la tabla books con author, title, también tiene la categoría ID, ¿no? Igual que nuestro modelo, tenemos la tabla categories, independencias, tenemos la tabla loans con el user ID y el book ID, tal cual está en nuestro diagrama de clase. Listo. Hasta aquí ya tenemos las relaciones, pero debemos ir un poquito más allá. Como el tiempo apremia, lo único que voy a hacer es mostrarle la demás teoría que les presenté para la clase usuario. Fíjense acá. Vamos a ver las validaciones primero. Aquí, validaciones. Hacemos un comentario con el numeral o el michi, ¿no? Con la almohadilla también le dicen, validations. Vamos a colocar validates. Vamos a validar que el name siempre sea presente, ¿no? Y si, es más, vamos a dejarlo así. Vamos a validar también, validate, que el email sea presente y sea único. Pero cuando yo hago esto, me sale un mensaje por defecto en inglés. Si yo quisiera cambiar, únicamente podría hacer esto. Message, por ejemplo, la quiero cambiar a español, ¿no? Message, email, el correo debe ser único, ¿no? Listo. Ahora, uniqueness y presence valía primero que presence dice que email debe estar presente, es decir, no podemos registrar un usuario sin el email, y uniqueness que el correo debe ser único, ¿no? No debe haber dos correos iguales en toda la tabla. También podemos usar lo que son
em, los, em, los callbacks. Aquí, por ejemplo, vamos a nosotros a crear. Sabemos que los callbacks nos sirven para registrar eventos o funciones durante momentos de un ciclo de vida de un objeto, ¿no? Para eso tenemos, voy a dejar aquí callbacks, callbacks, y vamos a decir que antes, before, de guardar, antes de guardar en nuestra base de datos, lo que vamos a hacer es normalizar, normalize, que es una función nueva que vamos a crear, el email. ¿Y qué va a ser la función normalize email? Antes de guardar en la base de datos, va a ser que si nosotros escribimos el correo con mayúscula, lo va a volver a minúscula. Para eso escribo private aquí, y debajo voy a crear la función normalize email, def normalize email, normalize email, y le decimos email, self email, que hace referencia al contexto. Self nos dice que dentro de este contexto eh, tenemos como atributos, en este caso email y nombre. Podemos utilizar estos atributos sin referenciarlos directamente, sino solamente haciendo email, ¿no? Y en este caso estamos sobreescribiendo ese email que viene. Self email va a ser igual al email, pero pasado a letras minúsculas, ¿no? Y también quitando los espacios. Solamente if email está presente. Esto pone una validación extra para que si el email no está presente, no ejecute todo esto, ¿no? Sino solamente si el email tiene contenido. Listo. Y con esto estamos utilizando un callback. Podemos decir que, por ejemplo, después de la creación del objeto también, after create, podemos crear el profile de, del usuario. ¿Y cuál es el profile? El de aquí, ¿no? Después de que se cree un usuario, automáticamente vamos a decir que se cree el perfil. ¿Y cómo hacemos eso? Aquí hemos puesto, ¿no? Después de la creación del usuario, se va a crear el profile. Listo. Entonces acá pongo def create profile. Le pongo enter. Y lo que voy a hacer es aquí create profile. Es más, no, aquí lo voy a poner create default. Crea un profile por defecto. Y aquí le pongo esto. Create default profile, ¿no? Y vamos a utilizar una función que se va a llamar create profile. Y el create profile, eh, vamos a, el create profile va a utilizar como parámetros estos valores, ¿no? Y lo único que que le puedo decir es que bio, ¿no? El único parámetro que le puedo pasar, profile creado por defecto, por defecto. Listo. Pero ustedes dirán de dónde sale este create profile, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos esta relación has1, se crean algunos métodos por defecto, como el create profile, en este caso porque tiene el has1 profile, ¿no? Si por ejemplo pusiéramos has1 pet, como era el ejemplo de foreign key y primary key que les daba hace un momento, podríamos usar create pet, ¿no? Pero en este caso, como estamos usando profile, podemos tener el create profile aquí. Pero es que cuando nosotros hacemos esta relación, tenemos o escribimos el has1, no solamente se crea ese este método, ¿no? Create profile, sino que también se crean otros como el, por ejemplo, solamente el profile. También se crea, voy a comentarlo acá, también se crea el build profile. También se crea el create profile, pero con paréntesis, no, con signo de admiración hacia abajo, ¿no? El primero lo podemos usar para obtener el valor del profile de un usuario. El segundo, para construir un valor, para construir un perfil en memoria, ¿no? Sin guardarlo todavía. Y el tercero, para crear un profile. ¿Pero en qué se diferencia que tenga un signo de admiración con el que no tenga? Bueno, básicamente es que si usamos el create profile sin el signo de admiración hacia abajo, si nosotros estamos fallando o pasamos algún otro parámetro o si alguna validación falla dentro de la creación del profile, no va a mostrarse, ¿no? Pero en cambio, si utilizamos el signo de admiración, sí, nos sale active record y el error y lo que está fallando, ¿no?
Esa es la diferencia. Pero hasta aquí ya tenemos los callbacks, validaciones, y nos estaría faltando el, el interface query methods. Y el interface query methods nos puede ayudar para, por ejemplo, obtener o get, vamos a ponerlo en inglés porque estamos utilizando get users by email order by by name, por ejemplo. Y le pasamos el email nada más. Y acá nos autocompleta, ¿no? Dice class where la clase se refiere a esta clase usuario, donde email es igual a email y order by name, lo ordena alfabéticamente, ¿no? Y acá incluso puedo poner first, porque me traiga el primero, pero voy a dejarlo así, order by name, para que traiga a todos los usuarios. Y este método nos sirve para nosotros poder obtener el usuario, ¿no? Y cuando lo querramos usar, vamos a hacer simplemente esto. Por ejemplo, si tenemos user one, podemos usar esto. Get user by email. Ah, le pusimos email, ¿no? Ah, no, le pusimos by order by name, ¿no? Name y así, example.example. Entonces, listo, eso lo podemos hacer. Ah, pero un momento. Es que esta función no tiene valor porque siempre nos va a traer uno, porque no se pueden repetir los emails, ¿no? Deben ser únicos. Entonces podríamos cambiar la forma. By name, porque el name sí puede ser repetido. Order by email, ¿no? Y acá le pasamos name. Y le pasamos, bueno, cambiamos nada más. Name, order, listo. Y así, ¿no? Ya tenemos algo mucho mejor parseado. Listo, entonces con esto ya tenemos, ya hemos repasado, ¿no? Tenemos validaciones, los callbacks, los interface query methods, que nos permiten hacer, esto es una query simple, ¿no? Pero permiten hacer queries complejas. Y utilizar el dry, don't repeat yourself, es decir, utilizar solamente un método para queries complejas sin hacer mucho, sin repetir muchas veces las queries, ¿no? Solamente llamamos esto desde el mismo contexto, ¿no? Desde alguna instancia de esta clase de usuario para poder traer esta lista que nos va a brindar, ¿no? Igual, el callback nos permite, antes de que se guarde, normalizar el email, es decir, pasar toda minúscula, ¿no? Y borrar los espacios, siempre encuentro el email esté present, y después de guardar, ¿no? Después de crear un profile por defecto. Listo. Ahora, después de esto, para hacer un pequeño ejemplo, nada más, para que no se extienda mucho más de lo que dice el video, voy a entrar a la consola acá, Rails. Es más, antes de entrar a la consola, quiero que ustedes vean, después de la migración, que se ha creado esta tabla, esta base de datos. En Storage, sí está. Development SQLite, que es la tabla la base de datos por defecto de Ruby on Rails. Y aquí están todas las tablas con los atributos, ¿no? Que se han migrado. También se crea por defecto una tabla Schema Migrations por todas las migraciones que se hicieron, un SQLite Sequence y bueno, la tabla de usuarios, ¿no? Que está a partir de la migración. Entonces, para que ustedes vean, todas están en blanco. Ahora vamos a ver los cambios en la consola, ¿no? Desde la consola nosotros podemos interactuar con el lenguaje Ruby y con los métodos que nos brinda el ORM para conectarnos a la base de datos. En este caso vamos a crear un usuario. User, por ejemplo, user R. User R va a ser igual a user.create. Le voy a pasar name, Rodrigo. Y le voy a pasar email. Y lo vamos a pasar así, fíjense, Rodrigo en mayúscula @gmail.com. Y lo voy a guardar. ¿Para qué le estoy pasando en mayúscula? Porque quiero probar este callback que dice normalize email, que básicamente hace que el email sea minúscula. Y listo, que se guarde en minúscula. Pongo aquí, enter, se acaba de crear, ¿no? Nos da aquí toda la query completa. Toda la query completa de qué es lo que se está haciendo y cómo se está creando. Se crea con el ID 2. Voy a poner user r.email y me sale que se ha guardado con rodrigo@gmail.com porque antes de guardarse, es decir, before to save, ha llamado a esto, ha hecho un callback, ¿no? Y también vamos a validar que se haya creado el profile por defecto. Entonces, sabiendo que cuando nosotros utilizamos esta relación has1, se crean estos métodos también, profile, build profile, create profile. Lo que podemos hacer es consultar con esto, ¿no? Profile, con este método. Entonces ponemos user r.profile y dice profile 2 creado por defecto, que es el texto que tenemos acá. Sí, listo. Entonces hemos visto que está
haciendo el callback, que estamos utilizando bien el profile. Y ahora vamos a ver las validaciones, ¿no? Voy a crear otro usuario, user c, igual a user.create, pongo el, el signo de admiración hacia abajo para que me muestre los errores, ¿no? Si no pongo el signo de admiración, puede fallar, pero yo no me entero qué pasó. Entonces le pongo acá name, le voy a poner César, le voy a poner como email, igual Rodrigo, ahora en minúscula, porque ya sabemos que no hay problemas, igual se graba en minúscula, así pongamos en mayúscula en la base de datos, gmail.com. ¿Para qué? ¿Para qué esto? Para que nos salga este mensaje, ¿no? El correo debe ser único. Listo. Y le doy enter. Y fíjense acá. Aquí está. Haciendo un rollback. Y la validación ha fallado porque dice email. La validación en el atributo email ha fallado porque el correo debe ser único, ¿no? Y nos dice que esto viene del Active Record de el método o de la clase record invalid, ¿no? Que básicamente recopila todas las validaciones y nos muestra el mensajito aquí, ¿no? Que es este mensajito que hemos puesto. Y vamos a hacer algo más, ¿no? Voy a poner Rodrigo 1 para que no me dé ese error, pero el name lo voy a pasar con... no, lo voy a pasar sin name, nada más. Solamente lo voy a pasar con email para que se valide que el name esté presente. Listo, voy acá, enter. Y me dice lo mismo, ¿no? Validation file name can't be blank. No puede estar en blanco name. No, porque tenemos esto. Podemos cambiar esto, el true, por un mensaje apropiado, como el que pusimos acá, ¿no? Y ya no nos mostraría este que viene por defecto, sino el correspondiente. Y listo. Así, ya hemos visto que estas relaciones, o que cómo tenemos las relaciones, tenemos las validaciones, y tenemos el before save y el after create, ¿no? Que los callbacks, interface query methods. Hasta aquí prácticamente llegaría el video, ¿no? Podríamos replicar lo mismo para book, para categories, para loans, para profile, acorde a la lógica de negocio, ¿no? Pero con esto basta para mostrarle a ustedes y más toda la teoría que hemos ido revisando de lo que se puede hacer con el Active Record dentro de Ruby on Rails y cómo hacer las relaciones, que es lo más importante, ¿no? Tenemos el belongs to, has many, las palabras reservadas, cómo crear los modelos, y así. En otros videos voy a estar mostrando cómo esto se amolda y se une con el concepto de controllers y con los views en proyectos un poco más complejos, ¿no? Pero la idea es ir afianzando el tema teórico, ¿no? Claro, sin dejar de lado la parte práctica. Y me comentan, por favor, qué tal les apareció el video hasta acá, de qué tema más les gustaría que hable, y nos vemos en un próximo video.